yo los invito a abrir Ezequiel capítulo 47 para que lo leamos juntos. Total, es cortito, es un pasaje conocido y... A ver, Ezequiel 47, capítulo 47. Les doy tiempo para que los nuevos puedan encontrarlo también si lo están buscando. Y yo respiro un poco. Dice, ¿y lo encontraron? Dice así. Está hablando el profeta, ¿no? Ezequiel, acá en este caso. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Vamos a hacer una oración breve para que el Señor pueda transmitirles a ustedes lo que me revela a mí y me dé la misma convicción que me vino cuando yo lo estaba leyendo, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te ruego que en este momento tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas. Señor, de todo espíritu, de toda alma y de todo cuerpo que está en esta reunión, en el poderoso nombre de Jesús, y aún aquellos que van a escuchar estas grabaciones. Señor, te ruego que tu palabra no vuelva vacía. Y te ruego, Señor, que hoy no hable Hernán, te ruego que hable tu Santo Espíritu. Te ruego que mi carne, mi humanidad, todo sea sumiso, sea en total control del Espíritu Santo, para que sea tu Santo Espíritu el que hable en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a ponerles, si me permiten, le voy a poner silencio a todos, después lo voy a desactivar. Bueno, creo que está todo dado para empezar. Antes que nada, antes de hablar de este capítulo, que en realidad voy a tomar unos versículos nada más de él, que vamos a hablar por motivo de tiempo, simplemente quiero ponerlos en contexto, un poquito de quién era Ezequiel y en qué momento fue levantado Ezequiel como profeta.
Es más, el nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Es decir, ya tiene todo un significado el profeta levantado con ese nombre en medio de esa situación. Estamos hablando de una fecha de 573 a 590 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de profecías que vamos a escuchar ahora, que fueron hechas en un tiempo determinado de la historia que era hace más de 2570, casi 2600 años atrás, para redondear un número. Estamos hablando de una barbaridad de tiempo, ¿sí? Y el contexto histórico en el cual este profeta es levantado es un momento en que el pueblo de Israel pasó un momento muy difícil, ¿sí? De repente fue llevado cautivo, vino un ejército, lo toma cautivo y se lo lleva a su tierra, lo arranca de su lugar y se lo lleva como esclavos, ¿sí? A Babilonia. El ejército de Babilonia que pasó, el imperio de Babilonia pasó por varios periodos de varios reyes. En este caso fueron muy duros con ellos, los toman cautivos y se los lleva a tierras extranjeras. El pueblo de Dios está totalmente destruido, desanimado, no tenía ánimo para nada, y todo había sido consecuencia no de un abandono de Dios, sino que el abandono del pueblo de Dios hacia Dios. El pueblo de Israel había empezado a entrar en pecados de nuevo, se había alivianado en las cosas espirituales, se había alivianado en los compromisos que tenía con Dios, ¿sí? Y entró en una meseta espiritual y de repente en una liviandad espiritual que lo llevó a su muerte espiritual. Eso rompe el pacto que tenía Dios con su pueblo, ¿sí? Ese pacto de compromiso de que ningún enemigo iba a prevalecer contra ellos, y tantas otras promesas que nosotros conocemos, por supuesto. Pero ¿qué pasó? Se rompe ese pacto, viene el pueblo de Babilonia, ¿sí? El imperio en realidad, un imperio conocido históricamente por todos, y los lleva cautivo. En ese contexto es levantado este profeta. Y este profeta, uno lee el libro, que es muy, si no me equivoco, creo que es muy medio paralelo con Ezequiel también, con el profeta Ezequiel, andan contemporáneos. ¿Cómo se llama? Este profeta Ezequiel es levantado con un mensaje. El primer mensaje es de condenación, porque él hablaba de parte de Dios, y empezó a hablar juicios, que esto era un juicio, parte de un juicio, porque el pueblo de Dios se había alejado. Y ese juicio vino simplemente por decantación de que el pueblo se aleja y enseguida viene el enemigo a destruirlo. No hay otro misterio mayor que este. Pero aún así la otra etapa del mensaje de Ezequiel era de una promesa de que iba a volver la gracia de Dios y los iba a restaurar. Aún así, aunque el pueblo le había dado la espalda a Dios, le había, aparte, no solo era que le dio la espalda en el sentido de que se olvidaron, sino que aparte fueron por otros dioses. Es decir, era alevoso el pecado y otra serie de cosas que en otro momento, con más tiempo, podríamos hablarlo. Esto me gustaría explayarlo un poquito más adelante, porque es un tema que me gusta mucho. Porque habla mucho de la misericordia de Dios. Y eso que en realidad requería la ira, según lo que Dios había ordenado, la ira y la destrucción total, Él permite que a través de esa situación de esclavitud haya un proceso de parte de que Dios iba a aprovechar en el corazón de cada uno de su pueblo para después poder restaurarlo. En medio de esa generación, la que es llevada como cautiva a Babilonia, ya el profeta Ezequiel levanta una palabra que es la primera que empieza a decir, que es de ánimo, ¿sí? Más allá de todo lo que... Porque con Dios hay que hablar las cosas claras. Dios habla las cosas muy directas, y más cuando se trata de pecado y de rebeldía. Eso es lo que realmente hace levantar en contra de Dios a una persona, ¿no? Pero Dios hablaba a través de su profeta de su justicia, ¿sí? Porque Dios es justo, y si es justo, cada uno tiene que pagar conforme a lo que le debe a él. Y más allá de esa dureza,
empezó a hablar una palabra que era de gracia, de sustento y finalmente de restauración. Y dice que en medio de esa esclavitud y ese proceso que tuvieron que pasar, que aparte no fueron esclavos 1 año, 2 años, fueron 70 años que estuvieron ahí, alrededor, redondeando un número, son como 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. Dios dice que de toda esa generación, solamente por un remanente santo que se permaneció en santidad, que no permitió contaminarse, que a pesar de haber ido esclavo, de haber recibido todas esas leyes nuevas, torturas y no sé cuántas cosas, hasta que finalmente pasaron los 70 años y Dios comienza el proceso de restauración, ese remanente santo no se contaminó. Hubo un grupo de personas que dijeron: nosotros no nos vamos a contaminar, nosotros no vamos a aflojar, nosotros vamos a seguir esperando la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, yo hacía un recuento, un poquito, de todo este tema mirando un poquito nuestro contexto actual, ¿no?, de vida, y salvando las distancias de cómo fue lo que pasó en ese pueblo de Israel en aquel momento. Pero nosotros en este año fuimos llevados cautivos. Estuvimos en una cautividad y muchos quizás ni se dieron cuenta. Y realmente fue un proceso que nadie esperaba, que nadie quería, que de repente un día para otro te dijeron: mirá, la situación de tu vida a partir de ahora empieza a ser de esta manera, ¿sí?, cambiando radicalmente en muchas personas su vida económica, su vida de salud, porque muchos fueron afectados en su salud por lo que pasó. Gente que perdió, a ver un segundito, quedo acá. Ahí está. Ahí está, me quedan algunos micrófonos ahí dando vuelta. Gente que perdió la esperanza porque lo perdió todo, porque lo perdió realmente todo y en forma literal, ¿sí? Entonces, un poco hacía la comparación de ese tiempo, que fuimos llevados cautivos a una cautividad que no queríamos, que no esperábamos, pero que no es por casualidad, porque siempre, abro un paréntesis más grande todavía, más que no fue en Argentina solo. En Argentina estamos acostumbrados a ser cautivos siempre de una cosa extraña que se le ocurre o al gobierno de turno o a quien sea. Pero esto fue una cosa mundial, entonces abrir más los ojos todavía, porque esto evidentemente está Dios detrás y lo permite por algo. En este proceso de esclavitud, permítanmelo llamarlo así, más allá que hubo muchas personas, vuelvo a repetir, que lo vivieron de una manera como diciendo: y bueno, tenemos que quedarnos en casa, miraremos más tele, mientras me depositen mi sueldo, aquellos que tenían trabajo fijo y le siguieron pagando, vivieron de una manera. Otros no, otros que vivían al día, realmente vivieron, bueno, sinceramente, como todos podemos llegar a imaginar, ¿no? Con un corazón totalmente de temor al futuro, a lo que podía llegar a pasar, a cómo iba a superar todo ese tiempo. Aparte, nadie hablaba de: miren que empieza en tal fecha y termina tal fecha. Nadie sabía nada. Ese era lo peor todavía. Entonces, en función de esto, y que podemos seguir hablando un montón de cosas más, de la diversidad, de lo difícil de todo este año que pasó, porque ya casi estamos a fin de año y más o menos ahora tenemos un pequeño respiro, porque en realidad se nos permite salir, acá en Argentina, por ejemplo, se nos permite salir, ya no está ese control tan fuerte que había antes, simplemente hay que mantener un distanciamiento, pero bueno, nos dieron la libertad nuevamente, ¿sí?, pero con ciertas restricciones, es decir, totalmente 100% no estamos libres todavía, pero basado en como ahora como que tenemos una especie de relajo, me gustaría mirar desde hoy para atrás y hacerme la misma pregunta que quizás en el pueblo de Dios hicieron. Yo me pregunto, por eso yo decía que este mensaje en realidad es para mí, pero bueno, lo transmito a ustedes para que también lo puedan apropiarse si el Espíritu Santo lo quiere así. ¿Qué cambios hubo en todo este proceso, en el cual tuvo un comienzo y tiene un final? ¿Qué cambios hubo dentro mío?
¿Qué pudo hacer Dios en medio de este proceso en mi vida? Que ahora la gente ve algo diferente en mí. Yo me preguntaba, porque en ese momento, ¿cuál sería el comportamiento de ese remanente santo? Porque allá sí estaban esclavos de verdad. De hecho, empezaron a separar, a disgregar al pueblo judío, y empezaron a separar porque había gente que era muy inteligente, muy estudiosa, con mucha preparación, y los agarraban ellos. Los babilónicos no eran ningunos salames, permítanme decirlo de esta manera, y los separaron. A otros los tenían bien como esclavos, bien ahí tirados, como si fueran esclavos o hasta basura, pueden llegar a considerarlo. Realmente la pasó muy mal el pueblo de Dios. Pero sobre cualquier situación que pasaron, Dios remarcaba que de ese remanente que se mantuvo en la fe, que se mantuvo firme, ese remanente iba a hacer la diferencia en Israel. No solo iba a hacer la diferencia en su propia vida, en su propia familia, ¿sí? Sino que por esa dependencia de Dios, por esa profundidad de Dios, por ese compromiso con Dios, la nación entera iba a ser afectada. Y por ellos iban a volver otra vez a tener la libertad que en un momento perdieron. Y yo me pregunto, ¿qué tanto pudimos cambiar a nuestro país con nuestras oraciones? O con lo que hicimos, en la medida de nuestras posibilidades de lo que pudimos hacer. Entonces, sobre esta reflexión, el Espíritu Santo, bueno, Ezequiel, este profeta, es considerado por muchos como un profeta muy adelantado a la época con la relación del Espíritu Santo. Y cuando empecé a leerlo, había leído un comentario así, y después me quedó dando vuelta eso en la cabeza, ¿no? Me daba vuelta. Y es verdad, cuando uno empieza, dice que Ezequiel dice, y el Espíritu de Dios me dijo, y el Espíritu de Dios me llevó a, y de repente cerré los ojos y cuando abrí los ojos, el Espíritu de Dios me lo ha llevado a un monte alto y de ahí pude ver tal cosa. Es decir, dependía del Espíritu de Dios en todo. Y todas las expresiones proféticas, todo lo que el profeta mismo habló, era todo inspirado, y las visiones, las profecías que dio, que todos se cumplieron fielmente, eran inspiradas por la dependencia del Espíritu Santo. Lo cual en esta noche quiero enfatizarlo, porque es justamente con el cual podemos hacer la diferencia en nuestra nación. ¿Qué pasa si un remanente de nosotros se arrodilla, se empieza a arrodillar y empieza a buscar a Dios de verdad, empieza a buscar a Dios y a clamar de verdad, no solo por nuestras necesidades personales, no solo por lo que nos rodea, por lo que nos conviene, sino con una convicción de clamor de verdad por nuestra nación? Porque yo es verdad, como hablamos recién con Estelita y Cacho antes que entraran los demás, estamos viviendo tiempos que son de cumplimiento bíblico y no podemos cambiar la Biblia, son de cumplimiento bíblico. Pero yo siempre digo esto, mientras la iglesia está acá es porque hay algo por hacer, es porque hay algo por cambiar, es porque hay algo que todavía hay gente por alcanzar. Todavía estamos para modificar lo que está. ¿Entienden? Ahora, cuando no estemos más, cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, eso es otra cosa diferente. Hace poco el Señor me hablaba de todo lo que es me hablaba de la comodidad espiritual. El Espíritu Santo venía y me redargüía constantemente en eso. Y por eso digo de hacer siempre hablando de la palabra que he recibido para mi vida, ¿no? De una permanente introspección para que el Espíritu Santo esté examinando lo que tiene que ser cambiado, lo que tiene que ser modificado, lo que tiene que empezar a usarnos, que está oxidado en nosotros. De qué manera yo puedo hacer que no solo en ese remanente Dios usó a cada una de esas personas en una forma totalmente diferente a cada una. Recién escuchábamos, yo mientras estoy haciendo masaje decía Silvia, estoy predicando. Yo mientras estoy trabajando decía Cecilia, estoy predicando. Bueno, eso es lo que afirma ese remanente que dice, yo no me importa lo que está pasando, yo voy a levantar la victoria de Jesucristo.